Porque yo me acuerdo de un médico que, bueno, lo habían llamado para ir a atender a un... si bien es cierto que no era una urgencia, se trataba de un paciente ya de muchos años, al que él atendía, era su médico de cabecera, y lo habían llamado pasadas las 12 de la noche porque este hombrecito comenzó a sentirse muy mal. De acuerdo a lo que él cuenta, en realidad lo que estaban esperando ya era su muerte. No había posibilidad de cura, una enfermedad terminal en la que decidió pasar los últimos días en la casa junto a su familia, ¿no? Y este médico fue en su camioneta, completamente solo, que para nosotros es algo normal, digamos, subir al Cerro San Javier, ¿no? Y él lo había hecho en varias oportunidades. En este caso, él iba ya pasando la zona del Rulo, que es una parte donde el camino hace un rulo, pasa por debajo de un puente y sigue subiendo el camino. Terminó de pasar esa zona y se dio con una mujer parada en medio de la ruta. Y imagínense que salía muy despacio de hacer ese rulo en su vida, muy despacio, él dice a 20 kilómetros por hora, 30, quizás un poquito menos. Entonces vio a esta mujer unos 20 metros adelante de él y frenó porque ella estaba parada en medio de la calzada, ¿no? Ahí la ruta es angostita. Entonces, cuando él frena y hace el rebaje de cambio en la camioneta, vuelve la vista hacia adelante y ya no la ve. Había desaparecido y le pareció extraño. Imagínense, esto fue en cuestión de segundos, ¿sí? Cuando pasa por allí, mira para los lados, no había absolutamente nadie y continúa su camino. Hasta que en un momento, él iba en una camioneta, ¿no? O sea, de una cabina simple, detrás de él tenía el vidrio que daba a la caja. Y de pronto escucha desde atrás de él, en el vidrio, que alguien toca tic, 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 tic en el vidrio, con el dedo o algo parecido, ¿no? Y él mira por el retrovisor y le parece ver una figura, pero era de noche, estaba completamente oscuro. Y, y no le lleva demasiado el apunte en ese momento, llevaba la ventanilla abierta, y en ese instante dice que él ve que entra una mano desde afuera, como si fuera parada en la caja de la camioneta, y metió la mano, ¿verdad?, por la ventanilla, y dice que le pone la mano entre la boca y el cuello. Y él sintió una mano heladísima. El pánico que sintió en ese momento casi se va afuera del camino. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, cerrar la ventanilla. Él prendió la luz de adentro de la cabina y trató de concentrarse en la ruta, porque repito, en un momento él casi se va afuera. Irse afuera de la ruta en esa subida al cerro, ustedes saben, es trágico, es mortal, ¿no? Entonces logró bueno, llegar hasta la zona donde estaba vialidad, según él dice, que son las primeras luces que hay cuando uno sube San Javier, y él sintió un alivio, digamos, ¿no? Fue a atender al señor, que, bueno, pasó una noche bastante difícil, estuvo como 2 horas, y tenía que volverse, y era de madrugada, y no quería nada de volver solo, ¿no? Entonces se quedó en esa casa, él, que hasta entonces no creía en estas situaciones, en estas cosas, lo paranormal, se quedó en esa casa hasta que amaneció, pasadas las 5:30 de la mañana. Y recién entonces bajó. Bueno, así como esa en San Javier, hay muchas, muchas historias en este lugar tan lindo que tiene la provincia y tan tradicional, porque mucha gente en el verano sube allí porque es fresquito y la vista es realmente maravillosa. Bueno, vamos a ir con una historia más de las que tenemos preparadas para todos ustedes. A ver. De paso aprovechen y manden saludos, ¿sí? Y les reitero, a ver si es que pueden
nos hacen el aguante, se suscriben a nuestro canal. El canal es El Guardián de Terror, ¿sí? Con esto nos están dando una gran mano a nosotros, ¿no? María Elena Jaravillo Escobar, saludos y bendiciones desde Cali, Colombia. Saludo grande para vos, muchísimas gracias por estar allí con nosotros, ¿no? Luis Miguel Crespo, desde Bogotá, Colombia también, saludos. Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo enorme para vos, gracias. José Luis Rosales, también un saludo grande. Bárbara Florencia Domínguez, saludo a toda mi familia. Leo Velardes, también un saludo grande. Un saludo para mi amigo Diego Flauenbane, ese fiel de los guardianes, claro que sí. Bueno, a ver, Florencia Pieroni, Sergio, aquí en el Timbó hubo un caso de avistamiento de extraterrestres. Contá alguna historia sobre eso también. Mi mamá tiene una historia sobre eso. Así que yo te la voy a mandar y la vamos a compartir. Bueno, espero que la mandes, claro que sí. Saludos para mi amor Javier Almidón, dice Milagros. Facu Gardela, que dice, está lindo para escuchar algo del cementerio del norte, del Timbó o el cementerio del este. Bueno, de esos lugares hay como muchísimas historias, ¿no? Te cuento una del cementerio del oeste, una cortita. En una oportunidad, un señor, Babi, esto lo recuerdo muy bien, el nombre, después de mucho tiempo a visitar, es decir, a los familiares que tenía allí. Él tenía una abuela a la que hacía mucho tiempo que no veía, muchos años, estamos hablando de más de 10 años, y un día se despertó pensando en ella y se fue a visitarla en el cementerio del oeste, ¿sí? La provincia de Tucumán tiene dos cementerios que son municipales, y aquí son conocidos, uno como el cementerio de los ricos y el otro el de los pobres. El cementerio del oeste, supuestamente, el cementerio de los ricos; cementerio del norte, el cementerio de los pobres. Dos necrópolis bastante grandes, subpobladas. En el cementerio del oeste hay muchas personalidades de nuestra provincia, políticos, artistas, que descansan allí en este lugar. Hay muchísimas historias, como creo que en todos los campos santos, en todos los cementerios, ¿no? Bueno, Babi fue a visitar a su abuela. Esa mañana se había levantado pensando en ella y estaba en pleno invierno, y él dice que ese día particularmente había sido un día muy frío, lloviznó durante todo el día, y él salió de su trabajo pasada las 4:30, es decir, estuvo llegando al cementerio pasada las 5 de la tarde. Cementerio por entonces, no sé en este momento, pero cerraba sus puertas a las 6 de la tarde. Él fue hasta uno de los a donde estaba el nicho de su abuela. Hay como varios edificios adentro del cementerio, unos cuantos, que pertenecen a distintas sociedades. Por ejemplo, están las de agua y energía por aquellos entonces, entre otros, alguna sociedad de comercio. Y allí estaba su abuela. Y él recuerda que sintió un poco de miedo ya al entrar a ese pequeño edificio que había ahí dentro del cementerio. ¿Por qué? Porque tenía que bajar unas escaleritas. El nicho de su abuela, que estaba en la pared, estaba en el subsuelo. Dice que él bajó las escaleras y estaba ahí rezando, limpió un poco, se notaba que hacía mucho tiempo que no iba nadie. Estuvo rezando en otro momento, pero él dice que en todo momento sintió miedo, estaba con un poco de miedo. Hasta que de pronto siente que la puerta de ese lugar donde estaban se cierra allá arriba, porque él estaba en el subsuelo. Esto tenía el subsuelo y la parte de arriba nada más, no es que son 2, 3 pisos, no. Pero esa puerta, que era una puerta de hierro por la que entró, él siente muy clarito que se cierra y se asusta. Entonces sale corriendo rápido para subir las escaleras, pensando en que podían dejarlo encerrado allí. No sabían que él estaba ahí, estaba solo. Entonces, cuando comienza a subir las escaleras, que lo hace muy rápido,
dice que se cruza con un señor, que baja, un señor que iba de traje, baja y él casi lo choca, pero sintió algo extraño, porque dice que es que él sintió como una energía, que sintió como un frío muy intenso, pero terminó de subir y de hecho cuando vio la puerta de ingreso hacia el lugar estaba cerrada. Pero se acercó, la abrió y la puerta no tenía ni traba, ni llave, ni nada por el estilo. Entonces pensó que este señor también era algún familiar. De un momento bajó las escaleras hacia donde estaba su abuela otra vez para despedirse, y estando allí, que no era un lugar demasiado grande, miró para todos lados, era un solo salón, y este señor no estaba. Y por supuesto que otra vez sintió mucho miedo. Esta vez él dice que caminó en dirección a las escaleras, pero piernas, que era el miedo que sentía en ese momento. Que cuando hizo el primero o segundo peldaño de la escalera, sintió que alguien le dijo: adiós muchacho. Eso lo recuerda muy claramente la voz, resonando todavía años después en sus oídos, y vio contra el ángulo que hacían las paredes donde estaban los nichos a este señor paradito, erguido ahí, y que en cuestión de segundos, cuando él hizo uno o dos escalones más y volvió a mirar, no estaba. Él decía, quizás uno de los tantos, de las tantas almas que descansan en el lugar y que quizás, al igual que su abuela, no son visitados de hace tiempo. Él salió de ese edificio, salió del cementerio, no quedaba nadie más. De hecho, ahí prácticamente había movimiento de como que ya se estaba cerrando el cementerio, ¿no? Y le quedó grabado esa historia. Como esa, muchísimas otras que suceden en los distintos, en las distintas necrópolis, los cementerios que hay en nuestra querida provincia de Tucumán. Tenemos la suerte de que la gente nos cuenta historia, no solo de Tucumán, sino que historias de otras provincias, porque les cuento, para los que viven fuera, los que no son de Tucumán o de Argentina, la provincia de Tucumán es una provincia que tiene prácticamente todas las carreras universitarias, que no las tenían las provincias que nos rodean, y desde años venían a visitarnos y a estudiar estudiantes de la provincia de Catamarca, de La Rioja, de Jujuy, Santiago del Estero, Salta, incluso de otros países como Chile, Bolivia. Entonces, es como un crisol de razas la provincia de Tucumán, y todos aquellos que vienen también, por supuesto, vienen con todas esas historias, ¿no?, que nos han compartido en algunas ocasiones. Esta historia que voy a contarles quizás la haya contado ya hace muchos años, porque recuerdo el relato, pero ahí vamos nosotros mezclando entre las historias nuevas y las historias que hemos contado quizás años atrás. Hay gente que se va sumando y no la conoce. Y quien narra la historia dice que esta historia se la contó un tío suyo que había trabajado como peón de campo, siempre, toda su vida. Entre las labores que hacía era cercar, él trabajaba como hachero un tiempo, de cuidador, todos los trabajos que se podían hacer en el campo, ¿no? Estaba en una estancia que pertenecía a un terrateniente rosarino que residía en Buenos Aires, ¿no? Y el señor, al parecer, en Tucumán, en Salta y algunas otras provincias, ¿no? Que en pocos años amasó una gran fortuna, tenía plantaciones de tabaco en Salta y en Tucumán. Y según contaban a la lengua, dice el tío, el señor había hecho un contrato para estas riquezas y estas fortunas de por medio con el innombrable, por supuesto, ¿no? Así lo decía mi tío. Todos sabían que este hombre tenía tratos con el demonio. De hecho, en los lugares, en la finca, había muchos trabajadores
que habían sido testigos de distintos tipos de apariciones. Él estaba en un galpón. En ese galpón se guardaba alguna maquinaria, y todas las herramientas de trabajo de esa finca, ¿no? La cuestión es que, bueno, pasan las noches, no le había sucedido nada. Él era un hombre muy acostumbrado al campo, era un hombre muy acostumbrado a la noche, a este tipo de trabajos. Y durante la noche quedaba solo, con la compañía de un perrito, por supuesto, o de un perro bastante particular. Decía él que había estado herido cuando él llegó, se curó y lo acompañaba a todos lados, ¿no? Él tenía una escopeta siempre cerca y el mate. Sentado en un momento con el fuego muy cerca suyo, tomando unos mates, y tratando de esa vieja radio que tenía pilas para escuchar un poco de noticias o de música. Por aquellos años, estamos hablando hace más de 30 años atrás, ¿no? Más de 30 años atrás. Dice que en un momento escuchó como si dos mujeres se rieran en el patio y que el perro comenzó a ladrar desesperadamente. El patio estaba a unos escasos 50 metros del camino que pasaba por el lugar, por aquella finca o estancia, como quieran llamarlo, ¿no? Él salió, se paró ahí en el patio y dice que en ese momento no vio a nadie. Era una noche bastante clara, una noche de luna clara, y bueno, se quedó mirando por un momento y como a unos 30 metros, casi muy cerca de donde estaba la tranquera de entrada, sobre el camino, ve la silueta de alguien, de un hombre, dice él, y dice que el perro se sienta inmediatamente al lado de él y comienza a llorar. Y él dice que le llamó la atención porque lo veía tan asustado que decidió entrar nuevamente. No tenía puerta el lugar, es decir, no tenía puerta como las que usamos en las casas, con traba y todo lo demás. Había apenas una puerta que era de madera para empujar en ese lugar, sin ningún tipo de traba, repito. Y él dice que entra, estaba la puerta abierta, era un tiempo de verano, por supuesto. Se sienta otra vez al lado del brasero, pensando que esa persona quizás iba pasando por afuera, que sería alguien del lugar, o tratando de no llevarle demasiado el apunte, porque sintió algo. Cuando el perro comenzó a llorar, él sintió que se trataba de algo malo en ese momento. Trató de no llevarle demasiado el apunte, pero se sentó ahí, y en un momento el perro seguía llorando, y él lo ve porque estaba iluminado ahí por la luz de la fogata que tenía y de un pequeño radiasol que tenía en ese momento. Dice que el perro lloraba y comenzó como a orinarse, como si estuviera muy asustado. Él levanta la vista y desde donde él estaba, unos 20 metros allá en el patio, había un árbol que estaba seco ya desde hacía tiempo, y él ve a alguien parado ahí junto al tronco de aquel árbol. La cuestión es que él toma su escopeta y dice que en ese momento él se da cuenta que había como un silencio muy profundo. Él podía escuchar los ruidos de la noche, ¿no? Los grillos y nada más. Después había como un silencio muy profundo. Él calcula que esta aparición de este tipo era muy alto, o sea, más de lo normal, porque estaba parado justo al lado del tronco y lo veía muy alto. En un momento él tomó la escopeta y con un poco de miedo se paró en la puerta de la parte delantera de ese tinglado, y dice que lo vio como caminando junto al alambre. Había un alambre que había como un pequeño corral donde tenían 2 caballos nada más, no había nada más, y lo vio de pronto levantarse
es decir, como muy rápidamente, como levitar hasta quedar parado arriba del alambre. Y que caminó por el alambre, se desplazó por el alambre en realidad, algo que sería imposible porque el alambre estaba medio flojo, era de noche, ni el mejor equilibrista podría haberlo hecho. Y entonces en ese momento él se dio cuenta que se trataba de algo verdaderamente malo. No sabe por qué, cree que por el miedo que sintió en ese momento, el acto fue hacer un disparo al aire con la escopeta, ¿no? Y dice que vio cómo pasó por todo el alambrado, como si nada en ese momento, y ahí comenzó a sentir miedo porque lo perdió de vista cuando llegó a un lugar donde estaban amontonados, había un carro de tractor que tenía algo de leña amontonada ahí, en ese lugar, y ahí lo perdió de vista. Él recuerda que después, por supuesto, los detalles como que comenzó a sudar muy frío, que tenía taquicardia, estaba prácticamente paralizado y el perro al lado de él lloraba desesperadamente. No sabía qué hacer en ese momento. Se volvió hacia adentro y dice que comenzó a sentir como un caballo que galopaba en el patio. La cuestión es que se quedó sentado allí, mirando hacia adentro con la escopeta en la mano, y él dice que vio en un momento pasar como si fuera un caballo con este hombre arriba. Digo como si fuera un caballo porque era tan oscuro que él veía la silueta, lo que pasaba, pero no se lo veía definidamente, ¿no? Hasta que en un momento el perro se echa detrás de él y queda con la cabeza apoyada en el suelo y dice que lloraba constantemente. Y entonces siente como que este animal que andaba en el patio bufaba muy cerca de la puerta. Que mete la cabeza por la puerta y asegura que no era un caballo, porque entonces sí recibió la luz de ese pequeño radiasol y de las brasas que tenía ahí, en ese brasero que tenía, donde estaba calentando los mates. Él asegura que lo que vio fue perro familiar, porque dice que era un perro de un color, un pelaje negro azabache que brillaba cuando le da la luz que él tenía ahí, la poca luz que él tenía ahí, dice que brillaba de una manera increíble. Y que luego vio cómo se desplazaba hacia él, sin mover los pies, la figura de este hombre. Pero cuando iba llegando a la puerta, desapareció. Él todo el tiempo apuntando, sabiendo que esto no iba a servir de nada, ¿no? Pero esta aparición desaparece y dice que cuando el familiar, como le dice él, intenta entrar un poco más, sintió muchísimo miedo, quedó paralizado. Y entonces fue el perro que estaba al lado de él, lo atacó. Pero fue como que esa aparición, como si al tocarlo, dice que el animal cayó muerto. Se hizo para atrás, esta aparición, desapareció en la oscuridad y comenzó a escuchar como un aullido, y luego los aullidos que escuchaba en el silencio de la noche de los perros que serían, él calcula, de la zona. Se quedó allí sin saber qué hacer, aumentó un poquito el volumen de la radio que estaba escuchando, y entonces se acordó de las oraciones y se puso a rezar, a rezar, a rezar. Aumentó un poco más de leña en el fuego para sentirse un poquito más acompañado, y una hora después quizás fue a verlo al perrito que había quedado tirado ahí, y cuenta que cuando él trató de reanimarlo, de tocarlo, de levantarlo, estaba completamente seco, seco, como si fuera solamente el cuero. Se quedó allí, se fue a dormir muy asustado, le costó aquella noche, se levantó muy temprano, pasaba las 6:30 de la mañana, muy temprano, y que dice que cuando salió al patio, habían varios pájaros muertos en el patio.
Y uno de los que llegó primero, uno de los capataces que llegaba primero a trabajar a esa hora, le preguntó, che, ¿qué pasó acá? Le dijo, Mandinga por acá. Y entonces que le contó, él era de la zona, que se venía apareciendo ya desde hace un tiempo en la zona, allí, en los alrededores, en los lugares, en la finca, en esa finca, porque el patrón, el dueño de esa finca, tenía tratos con el diablo. Dicen que una noche cruzaban, había un camino que acortaba la distancia entre el camino principal y los caminos que habían internos en esa zona, que había que cruzar un pequeño vado que corría agua solamente cuando llovía, a veces en verano, pero era un pequeño vado que había que cruzar y eso lo llevaba más rápido hasta el camino principal. Y que una noche que se habían quedado, dice, ¿te acuerdas la otra noche cuando nosotros nos quedamos, que se había dado un fin de semana, un sábado a la noche, después de haber trabajado, se quedaron tomando algo y se fueron a la una de la mañana? Él dice que cuando iban cruzando por allí, apareció un jinete, es decir, una persona toda de negro, que iba al lado de ellos, como a unos 10 metros, pero al lado de ellos. Y él asegura que era el familiar y dice que cada vez que esta persona que iba en ese animal era como que les chitaba, como llamándole la atención, dice que los caballos se ponían muy nerviosos. Entonces su amigo, el que iba con él, comenzó a rezar el Ave María, hasta que lograron llegar al camino y lo vieron como se quedó parado a la orilla del cerco hasta que ellos se alejaron. Pero fueron además muchos los otros, los trabajadores del lugar, que aseguraban que les habían ocurrido situaciones paranormales en esa finca. Él trabajó durante un tiempo y dice que unos años después, unos 15 años después quizás, este hombre murió, aquella finca se vendió, estuvo como parada, sin trabajar, sin sembrar durante mucho tiempo, y la gente del lugar aseguraba que los que cruzaban por ese lugar en la noche la mayoría eran testigos de situaciones y de hechos paranormales, ¿no? Como tantos otros lugares en el campo donde pasan estas cosas, y sobre todo cuando se habla de estas personas que pactan. Hemos hablado en alguna oportunidad también en el programa de personas que resulta a veces increíble esto, ¿no? Pero en el mismo cementerio del oeste, en el cementerio en el que les contaba recién, había un cuidador que nos contaba que en una tumba de alguien muy conocido, sucedía que en las noches aparecía un perro negro que se quedaba echado en la tumba, ahí como custodiándola, y según decían, este hombre, que había sido una personalidad de la sociedad tucumana, había pactado con el demonio y él venía ahí a cuidar el alma de esa persona, a custodiar, no a cuidar, decían ellos, ¿no? Pero seguramente habrán escuchado ustedes hablar de algunas personas que supuestamente pactaron, ¿no? Bueno, este es un relato que yo quería compartir con ustedes. He escuchado muchos también, se dicen, de muchas otras personas. Bueno, saludos para todos los que nos están acompañando. Sergio, a ver, vamos a ver, hay muchos, ¿no? Javier Almirón, saludo, dice